Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un sacrificio que aplaca la ira. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Bernard McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leemos en los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de la carta a los Romanos, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer. Implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. En las religiones antiguas, los devotos debían ofrecer ofrendas que aplacaran la ira de los dioses. En la religión de los judíos, la única dada por Dios a los hombres, se celebraba una vez al año el rito de derramar sangre sobre la tapa del arca de la alianza, llamada propiciatorio, la cual se encontraba detrás de una gruesa cortina en lo más profundo del templo del Señor. Este rito aplacaba la ira de Dios, causado por los pecados del pueblo, y tipificaba perfectamente el derramamiento de sangre que Cristo habría de ofrecer a fin de aplacar la ira de Dios en contra de los pecadores. En el rito judío, esta sangre se derramaba sobre la tapa del arca o propiciatorio, y es por esto que es llamada sacrificio propiciatorio o directamente propiciación. Dice Bernard McGee, la frase "a quien Dios puso como propiciación" se remonta más de 2000 años atrás en la historia, cuando Cristo fue expuesto como el Salvador en la cruz del Calvario. Usted recordará que en aquel entonces el velo o cortina del templo ocultaba el arca y que en su tapa, llamada propiciatorio, en donde se celebraba el rito de la expiación por los pecados de Israel. Este era el lugar donde Dios otorgaba el perdón. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, más allá de esa cortina, para llevar adelante este rito una vez al año. Cuando Cristo murió, esa cortina fue rasgada, y Dios ha puesto ante nosotros a Cristo como el trono propiciatorio. Hablando del propiciatorio o tapa del arca, el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, versículo 5, dice así: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y la misma palabra para propiciatorio fue usada en este versículo 25 que acabamos de leer. Cristo ha sido pues presentado como el sacrificio propiciatorio o propiciación por nuestros pecados. Usted quizá recuerde en Lucas 18:13 el relato del publicano que fue al templo a orar. Él en realidad necesitaba el propiciatorio, pero no lo podía lograr por ser un publicano o recaudador de impuestos. Había sido excluido del templo y ya no podía ir allí para implorar el perdón de Dios. Lo que él oró fue: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero en realidad quería decir: Dios, si solo hubiera un propiciatorio para un pobre publicano como yo. Ahora lo que Pablo estaba diciendo aquí es que hay un propiciatorio expuesto para todos. El velo fue rasgado y ese sacrificio por amor a los pecadores que aplaca la ira de Dios se encuentra abierto y disponible para todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador. Dios ha dado a conocer a Cristo como una propiciación por la fe en su sangre. Es maravilloso saber que hoy tenemos un Dios santo que con agrado, gozo y satisfacción ofrece al mundo un lugar de misericordia como el propiciatorio, el cual es Cristo mismo. Y Dios no le salva a usted con reticencia. Si usted viene a Él, Él le salvará incondicionalmente, generosamente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37 nos dice: y al que a mí viene no le echo fuera. Eso es maravilloso. El publicano se había quedado fuera, y nosotros, estimado amigo, también nos habríamos quedado afuera del Dios Santo, pero el camino ha sido abierto para todos por la sangre que Cristo derramó en su sacrificio de la cruz. Por eso pregunto en esta hora: ¿se encuentra usted como el publicano de aquella parábola de Jesús, marginado y fuera de todo a causa de sus transgresiones? Sus pecados han llegado a ser de conocimiento público y usted es señalado y evadido por los hombres a causa de ello.
Bueno, sepa usted que el velo se ha rasgado y que el acceso al lugar santo está abierto para usted. Sepa que la sangre del Cordero de Dios fue derramada y la ira de Dios en su contra puede ser aplacada. El Dios Santo se ha vuelto accesible y disponible para todos aquellos que confían en ese sacrificio de Cristo que aplaca la ira. ¿Querrá confiar en ese sacrificio que fue hecho por sus pecados a fin de quitar la ira de Dios sobre usted y hacerle cercano al Señor? ¿O permanecerá sin obligación ni necesidad bajo la ira del Dios vivo y verdadero? ¿Clamará por el perdón de sus pecados como aquel publicano arrepentido? ¿Rogará por el perdón de Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz? La sangre de Cristo aplicada sobre su vida aplacará la ira del Señor sobre usted y le concederá perdón de pecados, salvación y la vida eterna. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.